semana el examen. ¿Saben? Yo con esto ya estoy terminando todas las clases que están enlistadas en su cronograma y que se les ha pasado en la primera clase. Sabemos que queremos pueda haber aprovechado el tiempo en poder estudiar todo este conjunto de temas. Entonces vamos a ver la parte de aparato cardiovascular, ¿no? Y sí vamos a hacer un refresh de lo que ya hemos visto la semana pasada. Vamos a ser un poquito más específicos y vamos a tener un poquito más de interpretación anatómica. Entonces, bueno, lo primero que quería enseñarte es, sabemos que esta es mi aurícula derecha y esta es mi aurícula izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nacemos, o perdón, antes de nacer, para ser más exacto, las dos aurículas estaban comunicadas, ¿sí? Estaban comunicadas a través de un agujero que se denomina agujero botal. Cuando tú naces, ¿sí? El pediatra te coge y lo primero que hace es darte tu nalgadita. ¿Aquí te han dado tu nalgadita? La de ella es la de mí. ¿Por qué te da una nalgadita en pediatra? Muy bien. Lo que necesitamos es de que, como naces y va a ser la primera respiración que vas a ejecutar, necesitamos estimularlo. Pero ojo, ya actualmente ya no se da ese tipo de nalgaditas. Ahora ya se demostró que solamente con el estímulo de un masaje plantar es más que suficiente. Entonces, cuando das la primera respiración, ojo, es importante que tú nazcas a partir de las 37ª semana hasta las 40, máximo 41. Pero si naces antes de las 37 semanas, la primera respiración que tú haces va a ser de que el alveolo, antes de las 30 semanas, no tenga la cantidad suficiente de sustancia surfactante. Lo que va a hacer es de que el alveolo se insufla y como un vidrio se empieza a romper. ¿Sí? Eso se llama enfermedad de la membrana hialina y es característico en aquellos neonatos a pretérmino. ¿Qué significa pretérmino? Antes de las 37 semanas. Por eso tenemos que llegar a completar las 37ª semana. ¿Qué otro cambio se produce? Cuando hay esta diferencia de presiones de oxígeno que por primera vez va a interesar, antes no interesaba si había una circulación arterial o venosa, porque ¿quién intervenía en el intercambio de nutrientes y gaseoso? La placenta. ¿Tú adentro de la barriga de mamá respirabas? No, tú estabas inmerso en un líquido amniótico, el cual no hace que tú respires. Y lo único que haces es simplemente estar echado, ¿sí? Hasta ahorita paran echados manitos, sin hacer nada. Y cuando naces, si respiras, esta presión de oxígeno hace que se diferencie ya sangre arterial con venosa, que no se pueden mezclar. Esta presión hace que se forme una tabicación entre ambas aurículas. Esta tabicación se termina cerrando y forma una depresión que se llama fosa oval. Esta fosa oval se mira, ojo, hacia aurícula derecha. En aurícula derecha, ahí se mira la depresión, no en la aurícula izquierda, por si acaso. Se ve hacia aurícula derecha. Producto de que se cerró y queda esta depresión, se forma la depresión denominada fosa oval. Pero alrededor, mira, aquí vemos desde aurícula derecha, veo la depresión, fosa oval, y alrededor una cicatriz con un borde elevado. Y eso es la cicatriz denominada anillo de Biusen o limbo de la fosa oval. Entonces, el anillo de Biusen es la cicatriz que se produce cuando se cierra la fosa oval. El agujero botal. La depresión que quedó, ¿cómo se llama?
fosa oval. ¿Y se ve desde dónde? ¿Desde aurícula derecha o izquierda? Derecha. Y en el tabique interauricular. ¿Ya? Entonces, a la misma vez, nosotros vamos a encontrar que las aurículas con los ventrículos se diferencian en el tipo de músculos. Las aurículas presentan los músculos pequeños. En cambio, los ventrículos presentan unas masas carnosas más gruesas, que se denominan músculos papilares. Estos músculos papilares, o llamadas también en conjunto cuando se agrupan, columnas carnosas. Estas columnas carnosas pueden ser de tres órdenes: primero, segundo y tercer orden. Así de fácil. Pero ¿cómo la podemos aprender? Vamos a imaginar que para acá está la aurícula y para acá está el ventrículo. Ya sabemos que las válvulas están formadas por puertas, que las vamos a denominar valvas. Si tenía dos valvas, ¿cómo se llamaban? Y si tenía tres, perfecto. Entonces ya tengo la valva. Esta valva está conectada a una cuerda. Esta cuerda, que va a estar conectada en la manija, va a jalar. Esa cuerda es la que vemos acá, las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas son las que van a jalar hacia adentro a las valvas. Estas cuerdas tendinosas solamente son bandas elásticas que necesitan ser jaladas por estas columnas carnosas, que son, como te digo, primer, segundo y tercer grado. Estas columnas carnosas, que son músculos papilares, cuando las cuerdas tendinosas se unen de manera directa a este borde de esta columna carnosa, se llama columna carnosa de primer orden. Entonces, las columnas de primer orden, ¿cómo tú las vas a diferenciar? Porque en ellas se insertan directamente las cuerdas tendinosas. Entonces tengo mis músculos papilares de primer orden, o ya te dije, columnas carnosas de primer orden. Luego tengo las columnas carnosas de segundo orden. ¿Qué hacen? Imagínense que cada uno de ustedes es una columna carnosa. Si tú jalas como de manera independiente, es muy diferente si junto mejor a los tres jalen, ¿verdad? ¿Qué me va a generar mayor fuerza? ¿Una sola columna carnosa que se contraiga o las tres en simultáneo? Entonces Diosito sabía de anatomía y dijo: no, yo necesito haber hecho con fuerza, por lo tanto voy a pegar una columna carnosa de primer grado, de primer orden, con una de segundo orden, y también con otra más. Al juntarlas van a generar una fuerza de presión más elevada que me va a permitir poder doblegar a la presión que se forma adentro. Esas columnas que unen músculos papilares de primer orden y forman puentes, esas son las columnas carnosas o papilares de segundo orden. ¿Estamos bien? Entonces, las columnas carnosas de segundo orden van a unir músculos papilares de primer orden. ¿Estamos bien? Y finalmente tengo las de tercer orden. Las de tercer orden son las que se meten directamente al miocardio. Están impregnadas dentro ya aquí del miocardio, y desde adentro jalan a las de segundo jalan a las de primero y se abren las valvas. Este mecanismo es gracias a la integración de estas columnas carnosas. Si no hubiera esta integración de primero, segundo y tercer orden, fuera imposible abrir las valvas, porque tienen que luchar contra una presión hidrostática muy elevada para vencerla. Entonces, esas son las columnas carnosas. Ahora,
detalles de estas columnas carnosas en el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho, ¿sí?, vamos a encontrar, igual que el ventrículo izquierdo, no se va a diferenciar, columnas carnosas de primer, segundo y tercer orden, igualito, solamente que tienen una peculiaridad. El que lo descubrió le puso un nombre. Entonces tengo mi columna carnosa sectal tricuspidia. Esta columna sectal tricuspidia, llamada también músculo de Luska o músculo de Lancisi, es la que se forma en la cara anterior del ventrículo derecho. Este es el pilar sectal de la válvula tricúspide. Es la de primer orden. Este pilar sectal tricuspidio también se le denomina músculo de Luska o músculo de Lancisi. Las de segundo orden van en conjunto a formar la trabécula sectomarginal de Tangler, que es la de acá. Esta trabécula junta varios músculos papilares de segundo orden y forman en conjunto la trabécula sectal marginal de Tangler, llamada también bandeleta de Leonardo Latino. Finalmente, la de tercer orden, vamos a encontrar que esta de tercer orden va a formar la cresta supraventricular de His. La cresta supraventricular de His se encuentra en lo más alto del ventrículo derecho, llamado también espolón de Wolf. ¿Sabes por qué? Porque por ahí pasa la rama derecha de las de His. Entonces, hay una pregunta de examen. ¿Por dónde pasa la rama derecha de las de His? Por el espolón de Wolf o cresta supraventricular de His. ¿Ah? Esa es una pregunta franca de examen. Por el espolón de Wolf pasa la rama derecha de las de His. Ahora, vamos a ver, así como encontramos músculos papilares o columnas carnosas de primer, segundo y tercer orden, también vamos a encontrar cuerdas tendinosas de primer, segundo y tercer orden. La cosa es facilita. Mira, acá veo la valva. ¿Estamos bien o no? ¿Ya? Esto es la cuerda tendinosa. ¿Estamos o no? Entonces te pregunto, ¿esto qué será? Es músculo papilar de qué orden? De primer orden. El de acá, ¿será de qué orden? De segundo. Y el que está metido en el miocardio, ¿de qué orden será? De tercero. Entonces ya sabemos diferenciar los de primer, segundo y tercer orden, columnas carnosas. Ahora te voy a enseñar a diferenciar las cuerdas tendinosas de primer, segundo y tercer orden, que es recontra mi chamba. Mira acá. Voy a encontrar que esto es una cuerda tendinosa. La cuerda tendinosa la puedo ver o estudiar de arriba para abajo o de abajo para arriba. Así de simple. ¿Cómo así de arriba para abajo y de abajo para arriba? Es que de arriba para abajo voy a tomar como punto de referencia la valva. Y en cambio, en una visión de abajo para arriba, voy a tomar como punto de referencia el músculo papilar. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, vamos a analizar la cuerda tendinosa de arriba para abajo, o sea, desde la valva. Según la ubicación de la valva, la cuerda tendinosa va a tener dos bordes y una porción central. El borde que se une a la valva, ¿sí?, de esta cuerda es el borde adherente, porque sirve para adherirse a la valva. En cambio, el otro borde que sirve para insertarse en el músculo papilar, este borde, ¿sí?, es el llamado borde libre. Y entre los dos bordes que vamos a encontrar en medio, vamos a encontrar la cara que mida a todo el ventrículo,
la cara de la cuerda tendinosa que mira a todo el ventrículo alrededor. Por eso se llama cara ventricular. Entonces, repetimos para que no se destroje el cerebro. Tenemos cuerda tendinosa, vamos a tomar como punto de referencia la valva. La cuerda tendinosa va a estar insertado o en la valva o voy a estar analizando si está insertado desde el músculo papilar. Vamos a estudiar de arriba para abajo cómo se llama el borde el cual la valva o la cuerda tendinosa se inserta en la valva. Este borde, ¿cómo se llama? Borde adherente. El otro borde que va a servir para inserción en el músculo papilar es ese llamado borde libre. Y entre los dos bordes que voy a encontrar, la cara ventricular que mira toda la cuerda tendinosa alrededor. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Esto es la clasificación según Marchi. Marchi dijo, para mí, la cuerda tendinosa va a tener un borde adherente, cara ventricular y un borde libre. Y para mí no hay otra cosa. Para mí, este borde adherente, Marchi dice, el borde adherente es de primer orden. La cara ventricular es la cuerda tendinosa de segundo orden. Y el borde libre, para mí, es la cuerda tendinosa de tercer orden. ¿Estamos? Esto es para Mar. Pero para Tangler de Codón, para mí es para Reles. Como siempre me gusta dar la contra, yo soy para Reles. El borde libre para Tangler, el borde libre, o sea, el de acá, es de primer orden. El ventricular, que es el de en medio, siempre va a ser para ambos de segundo orden. Y el borde adherente para Tangler es la de tercer orden. O sea, primero, segundo, tercer orden para Tangler. En cambio, para Mar, primero, segundo y tercer orden, al revés. ¿Sí me entendieron? Por lo tanto, yo en el examen te voy a preguntar, según la teoría de Marchi o según la teoría de Langer, la cuerda tendinosa que se ubica en el borde libre adherido a la valva, en el borde adherente de la valva, tú me tienes que responder si es primer, segundo, tercero, según Mar o según Langer. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, así vamos hoy día a ver el corazoncito, sus valvas, y de una vez vamos a estudiar la práctica de anatomía. Entonces yo te voy a poner pinches y aquí van a ser las valvas. Y entonces vamos a estudiar esto que serían las cuerdas tendinosas, ¿no es cierto? Luego yo puedo poner, imagínate que vengo un malote y te pongo el pinche aquí, que está pegado a la valva, ¿qué sería? Cuerda tendinosa de primer orden. Yo voy a preguntar en el práctico según va. ¿Sí? Puedo hinchar de Mark Anthony, ¿ya? Entonces, este sería de primer orden si te pongo el pinche. Si te pongo el pinche en la cuerda tendinosa pero cercana al músculo papilar, sería la cuerda tendinosa ¿de qué orden? De tercer orden. Y la del medio sería la de segundo orden. La del medio siempre va a ser la segundo orden, o cara ventricular. Ahí no hay pierde. ¿Estamos? Ahora, vamos a estudiar los músculos papilares o las cuerdas tendinosas. Acuérdate, músculos pequeños, ¿dónde encuentro? En las aurículas. Y los músculos papilares en los ventrículos. Entonces, si estoy en el ventrículo, estos son los músculos papilares. Pongo pinche acá. ¿Qué orden de músculo papilar es? Primer orden. Muy bien. Si ahora, mira acá tengo esta de acá, ¿qué será? De primer orden, ¿verdad? Esta de acá, también de primer orden, porque se une directamente en la cuerda, ¿verdad? Pero si lo pongo aquí en el puente, aquí, que está uniendo las tres, mira, 1, 2, 3, que está uniendo acá las tres, como puente, ¿qué sería? El segundo orden. En cambio, ahora si te pongo el pinche adentro del miocardio, en esta red, que sería tercer orden. ¿Entendieron?
¿Sí? Entonces, ya con eso, ya sabemos la anatomía práctica. Entonces, ya sabes, primer orden, ¿no es cierto? Ahí, las que forman puentes, segundo orden, y las que están metidas como una araña ahí en el miocardio, esas son las de tercer orden. ¿Estamos? Perfecto. Otro detalle. Acuérdate que las válvulas sigmoideas son las válvulas que vamos a encontrar en la aorta y en el tronco pulmonar. ¿Estamos bien? Entonces, estas válvulas sigmoideas pueden ser dos: válvula sigmoidea aórtica o válvulas sigmoideas pulmonares. Lo que vamos a recordar es que esta es las válvulas sigmoideas aórticas. ¿Por qué sé que son las aórticas? Porque presenta una valva posterior y dos anteriores, la anterior izquierda y la anterior derecha. ¿Y por qué es importante? Porque de estas dos se van a formar dos orificios, ¿sí? Los óseos coronarios, que va a generar el nacimiento del seno de Valsalva, por donde nace la primera arteria del corazón, o perdón, la primera arteria de la aorta. ¿Qué serían las arterias Dos arterias coronarias. Entonces, esto es una visión desde arriba, ¿ya? Ahora, si yo lo corto, así por en medio, lo corto y lo abro o separo, así queda la disposición. ¿Sí? Entonces, si veo la estructura tal como está, se ve así. Pero si yo corto en medio y abro o separo, se ven así. ¿Estamos bien? Esto es ya disecado. Entonces acá tengo, esta de aquí sería esta de aquí sería la de acá, y esta de aquí que no tiene hueco sería la posterior. ¿Estamos? Acá tengo los ostium, que aquí van a ser los senos de Valsalva, y a partir del cual nace la primera arteria del corazón, que es la arteria coronaria. A estas formaciones, que más o menos forman un cesto, o llamados nidos de paloma. Estos nidos de paloma, ¿sí?, son formaciones en forma de nido de paloma, ¿no?, que lo vamos a encontrar en las válvulas sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar. A la misma vez, las válvulas sigmoideas aórticas van a presentar unas elevaciones. Estas elevaciones se denominan nódulos. En la válvula sigmoidea aórtica encuentro los nódulos de Arancio. En cambio, en las válvulas sigmoideas pulmonares vamos a encontrar los nódulos, pero ¿de qué? De Morgani. ¿Estamos bien? Entonces, los nódulos de Morgani son nódulos que se forman en los bordes de las valvas. Si es aórtica, es Arancio. Si es pulmonar, Morgani. ¿Cómo me lo aprendí yo? A con A, M con L. Así me lo aprendí. Pero al nódulo de Arancio también se le llama diente de Edward. Perfecto. Una vez que ya sé sobre las válvulas, lo que necesitamos es que reconozcas los focos de auscultación cardíaca. Porque cuando tú vas a tener que examinar a un pacientito, tú vas a colocar tu estetoscopio y tienes que escuchar válvula por válvula y saber dónde está el ruido anómalo, en qué válvula, para saber si es una lesión de la válvula aórtica, tricuspidia, mitral, lo que sea. Pero tienes que saber dónde vas a colocar el estetoscopio y saber qué válvulas estás escuchando. Para eso utilizamos puntos de referencia anatómico. Tenemos entonces, lo primero, este es el esternón. Acá tengo la primera costilla, ¿verdad? Segunda costilla, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Y de la séptima se enganchan la octava, la novena y la décima. ¿Estamos bien hasta acá o no? Perfecto. Entre costilla y costilla se forman los espacios intercostales.
Por lo tanto, este es el primer espacio intercostal, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto. ¿Cuál es la característica del quinto? Que el quinto se ve en 3 niveles, porque es un arco, pues. ¿Sí? El quinto espacio intercostal, si yo trazo una línea, se ve acá. Pero el quinto espacio intercostal, cada vez que se acerca a esta línea que se llama línea medio clavicular, porque pasa por el medio de la clavícula, acá estaría más abajo el quinto espacio. Y si sigo el trayecto, el quinto espacio intercostal nuevamente vuelve a subir a nivel del hueco axilar. ¿Estamos bien? Entonces, el espacio o el área que vamos a encontrar al lado de cada borde lateral del esternón se llama bordes paraesternales. Paralelos. Paraesternales. Por lo tanto, vamos a encontrar un borde paraesternal derecho y un borde paraesternal izquierdo. ¿Estamos o no? Entonces, vamos a ver. Vamos a colocar el estetoscopio en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho. ¿Qué voy a encontrar ahí? La válvula aórtica. Voy a colocar ahora el estetoscopio en el borde paraesternal izquierdo, pero al nivel del segundo espacio intercostal también. ¿Y qué voy a auscultar ahí? La válvula pulmonar. Vuelvo a bajar ahora al quinto espacio intercostal, hacia el borde paraesternal izquierdo. En el borde paraesternal izquierdo, en su quinto espacio intercostal, ¿a quién voy a escuchar ahí? A la válvula tricúspide. Ahora, sigo el camino del quinto espacio intercostal y ahora voy a pasar la línea medio clavicular en la intersección del quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular aquí, que voy a auscultar la válvula mitral. Y así van a ser las preguntas del examen. La auscultación de la válvula mitral se localiza a nivel de... Tú tienes que colocar todo el detalle que te acabo de decir. O si no, un soplo, mira una pregunta, un soplo a nivel del borde paraesternal izquierdo del segundo espacio intercostal es un soplo a nivel de la válvula. Ahí está, pulmonar. ¿Estamos? Me dirías que no te existe. Ahora, vamos a pasar todo este conocimiento, vamos ahora a la parte no clínica, sino a la imagenológica. Entonces, vamos a tomar una placa, todos los días se toman miles de placas radiográficas de tórax. Las placas radiográficas de tórax pueden ser de 3 incidencias, de adelante para atrás, antero-posterior, o si no, que atrás para adelante, posterior-anterior, que es la más frecuente, y te permite examinar campos pulmonares con corazón. En cambio, si yo quisiera observar un poquito más a detalle las costillas, para descartar una fisura debería pedir una antero-posterior, no una posterior-anterior. Pero ese detalle lo vas a saber cuando pases primero a la anatomía, ¿sí? Y luego tenemos la incidencia lateral, que es la de aquí. Entonces, cuando tome una radiografía posterior-anterior, que es esta característica, voy a encontrar los arcos costales, que es aquí. Los arcos costales, con las costillas y sus cartílagos costales. ¿Estamos bien? Acá en medio está el esternón. Pero se logran divisar hacia los costados las siluetas. Esta es la silueta cardíaca. Para ser más específico, esta es la silueta del ventrículo izquierdo. Para arriba, esta es la silueta de la aurícula izquierda. Más arriba se observa el botón o la silueta curva de la arteria pulmonar izquierda.
Y más arriba voy a encontrar la silueta del callado de la aorta, tratando de hacer que la aorta se vaya para atrás. Ese es para el lado izquierdo. Para el lado derecho, ¿qué voy a encontrar? Primero, esto de acá, que voy a encontrar de verdecito, este puchoncito, es la vena cava inferior, su silueta, pero que casi es imperceptible. Lo que sí se observa es el borde, y aquí todo el mundo se equivoca. Este es la silueta de la aurícula derecha. Piensan que es del ventrículo. No, porque si este es el ventrículo izquierdo, aquí está el derecho. Aquí. Esto que está encima del ventrículo derecho, que está descansando sobre el diafragma, esto es la aurícula derecha. Y luego voy viendo cómo el borde de la vena cava superior va bajando a la aurícula derecha. En una incidencia lateral voy a poder observar, esta es una radiografía lateral, pero del lado izquierdo, voy a encontrar atrás esto que se dibuja, este es el borde del ventrículo izquierdo, este es el borde del ventrículo derecho. Vemos el borde del callado de la aorta con su aorta descendente, torácica. Voy a encontrar también aquí la aurícula izquierda, este borde, y finalmente el borde que ya te mencioné nuevamente del ventrículo izquierdo. Y acá se observa un poquito más la desembocadura de la vena cava inferior. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve porque vamos a sacar una medida que vamos a denominarle el índice cardiotorácico. ¿Qué es el índice cardiotorácico? Es la distancia máxima que voy a tomar desde el ventrículo izquierdo hasta el ventrículo derecho. Coges tu placa, coges tu regla y mides desde el borde más lateral hasta el borde borde lateral izquierdo hasta el borde lateral izquierdo del corazón, mido. Ahora, ya tengo esta medida. Ahora, la segunda medida que va a hacer es, voy a medir la distancia más extrema de costilla a costilla. Trazo, mido, y lo que voy a hacer es dividir la máxima longitud de la cavidad cardíaca con la máxima longitud de la cavidad torácica. La divido y te va a salir un valor que si sale menos de 0.5 es normal. Así nos debe salir a todos. Si te sale más de 0.5 la división de las dos longitudes, estamos frente a un corazón agrandado. ¿Y cómo se llama eso? Cardiomegalia. Entonces, ¿para qué sirve el índice cardiotorácico? Sirve para determinar a simple vista si el paciente tiene sospecha de cardiomegalia. Ahora, ¿cuáles son las causas de la cardiomegalia, o sea, de un corazón agrandado? Va a ser hipertrofia del ventrículo. Se va a hipertrofiar o el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. Tú tienes que tener la capacidad que con solamente ver la placa, guiarte. 1. Si es una cardiomegalia. 2. Si esta cardiomegalia es por una hipertrofia ventricular izquierda o derecha. ¿Y cómo la sacamos? La manera práctica es viendo el ápex. Acuérdate que el ápex es la puntita localizada en el ventrículo izquierdo. Entonces, si este ápex, está más elevado de lo normal,
Quiere decir que el ventrículo derecho creció tanto que lo hizo levantar el ápice. Por lo tanto, un ápice elevado o levantado significa que es una hipertrofia ventricular del lado derecho. En cambio, si el ventrículo izquierdo crece más, la punta baja. Y cuando encuentro el ápice más abajo, esto es una hipertrofia ventricular izquierda. Te pregunto, esta imagen que ves, por lo tanto, ¿es una hipertrofia ventricular derecha o izquierda? Izquierda, muy bien. Porque si yo la comparo, esta imagen con esta, mire el ápice cómo hace que se desplace. Si yo trazo una línea aquí, imaginaria, ¿ok? Aquí la línea imaginaria está casi a nivel, ¿verdad? Pero acá no, se nota que la punta baja más, ¿no es cierto? Si yo trazo la línea acá, entonces es un ápice para abajo. Y un ápice para abajo es una hipertrofia ventricular izquierda. Un ápice para arriba es una hipertrofia ventricular derecha. ¿Estamos? Entonces esa es la implicancia ahora imagenológica. Como habíamos hablado, el sistema nodal durante muchos años se creía pues que el corazón latía, como era músculo, todo músculo se contrae por fibras que vienen desde el cerebro. Todo el mundo pensaba que era el corazón que latía por gobernancia del cerebro. Entonces empezaron a estudiar más y empezaron a sacar conclusiones que con el tiempo fue evolucionando. La primera conclusión o la primera sospecha que el corazón latía por sí solo, sin necesidad de recibir un impulso eléctrico cerebral, lo hizo Eduardo Pro. Él dijo que había un sistema de células miocárdicas especializadas que se han diferenciado para generar un trabajo cardíaco. Esa fue la primera versión de las células del sistema nodal. Fue el primero en atreverse a decir, no, estas fibras son fibras que se contraen por sí solas y que en lugar de generar una contracción, al contrario, ellas generan una descarga para generar una contracción. Entonces, se siguió investigando. Entonces, en el siglo XIX, dijeron, no, el corazón produce su propio impulso eléctrico. Por lo tanto, aquí hay miocitos enteramente, pero hay algo que lo está haciendo contraer y que parece que fuera un sistema nervioso aparte. Luego se empezaron a seguir estudiando hasta que Purkinje adelantó y dijo, no, las células ventriculares se están contrayendo por sí solas. Luego Tawara dijo, oye, sí, existe un sistema un sistema muscular muy independiente que conduce, no solamente produce, sino conduce impulso cardíaco especializado de aurícula ventrículo. Entonces, siguieron los estudios y se logró determinar que el corazón se contrae por sí solo a través de un sistema de conducción cardíaca que se agrupa en un sistema cardiomotor y un sistema cardionector. Cardiomotor porque él es el que inicia el latido. Y lo vamos a encontrar o iniciar en el nodo de Keisler. Luego, el segundo nodo, el llamado nodo aurículo-ventricular o de Achof-Tawara, también produce impulso eléctrico, pero también lo conduce. El haz de His
es el que lleva este impulso eléctrico a través del tabique interventricular, pero se divide en dos ramas, la derecha y la izquierda. La izquierda es más facilito, se termina en las fibras de Purkinje. En cambio, la derecha da 3 ramitas. La más importante es el fascículo arqueado, que es el de acá. Entonces, cada uno tiene su ubicación. El nodo sinusal o marcapaso primario, ¿dónde lo vamos a encontrar? Ya lo habíamos mencionado. ¿Debajo de quién? De la vena cava superior. El nodo auriculoventricular, ¿dónde lo voy a encontrar? En el triángulo de Cauchy. Ya hemos visto su límite. El haz de His es el que se mete pues en el septum interventricular y que se divide pues en 2 ramas, la izquierda y la derecha. La más compleja es la derecha. Entonces, tengo aquí que no solamente vamos a encontrar estos 4 elementos, sino que se siguió investigando. ¿Es un libro de ahorita? Entonces, como te mencionaba, ¿cómo transmitimos, dijeron ahora, desde el marcapaso primario hasta el marcapaso secundario? Existen unas haces o vías que van a comunicar entre nódulos y nódulos. Se denominan las vías internodales. Entonces, estas vías internodales que van a encargarse de transmitir el impulso eléctrico son 3. El anterior, que se llama Bachmann, el medio, que se llama Weichenbach, y el posterior, que se llama Thoren. El anterior, que es el de Bachmann, va a tener 2 ramas. Una rama que se va a ir hacia la otra aurícula izquierda, que es la rama interatrial, y una que va a llevar el impulso eléctrico también al nodo auriculoventricular. Entonces, el único que tiene 2 ramas de los 3 haces internodales, ¿cuál es? El anterior o el de Bachmann. ¿Cómo me lo aprendí yo? Es tanto conocimiento en medicina que tienes que tratar de buscar espacio en el cerebro. A con A, O con O. A con A, Bachmann anterior, O con O posterior. El W de Weichenbach lo invertí el W y me salía la M de medio. Se acabó. ¿Está muy bien? Entonces, vamos ya a tener todo el sistema completo. Tenemos debajo, entonces, de la vena cava superior, justamente en su desembocadura, o en la pared superior de la aurícula derecha, ahí voy a encontrar el nodo sinusal o de Keyflat. ¿Cuáles son las características de este nodo sinusal? Que lo van a estudiar mejor en fisiología, que es el que inicia las contracciones. Por eso se le llama marcapaso primario. Este marcapaso cardíaco primario hace llevar una frecuencia cardíaca oscilante entre 60 a 100 latidos por minuto. Es la que contiene las principales fibras encargadas de la formación del impulso eléctrico. Este impulso eléctrico, ya sabemos, que tiene que ser conducido al marcapaso secundario a través de haces internodales. Ya sabemos que son 3, el anterior Bachmann, el medio, ya te dije, Weichenbach, y el posterior Thoren. ¿Cuál es el que tenía una rama atrial? El anterior o el de Bachmann. Tiene 2 ramas, una atrial o anterior también, que va a ir hacia la otra aurícula a contraerla. Y otra ramita que se va a ir hacia el nodo auriculoventricular.
El marcapaso secundario o nodo aurículo ventricular o de Achof-Tawara se va a encontrar en el famoso triángulo de Koch. Específicamente, si vengo malote, te voy a decir, se encuentra en el triángulo de Koch. Pero el triángulo tiene tres vértices, cojolete. ¿En dónde está? ¿En el vértice superior o en el inferior izquierdo o en el inferior derecho? En el vértice superior. Y también en la pared inferior de la aurícula derecha. Cualquiera de esas explicaciones las tienes que reconocer. ¿Cuál es la función? Y eso lo vas a aprender mejor en fisiología. Como el nodo sinusal inicia el impulso, inicia muy rápido, lleva 100. Entonces, si este impulso que genera 100 latidos continúa, lo que va a generar es de que las aurículas y los ventrículos no terminen de descargar muy bien el volumen de sangre de inyección que va a salir de cada ventrículo. Va a ser muy rápido y por lo tanto siempre se va a quedar un puchito. Entonces Diosito era medio electricista y dijo: no, al nodo Achof-Tawara va a retrasar el impulso eléctrico para que le dé tiempo a que se vacíen completamente las aurículas y los ventrículos. Esa es la función del nodo de Achof-Tawara, retrasar el impulso eléctrico muy rápido que se generó arriba, en el nodo sinusal, que ya sabemos su objetivo es hacer que se vacíen de manera completa las cavidades. Luego tenemos el haz de His, que se encuentra en el septum interventricular. El septum interventricular tiene dos porciones. La porción más gruesa, que es la porción muscular, y una porción delgadita, que es esta, la porción membranosa. Por lo tanto, vamos a tener un septum interventricular muscular y uno membranoso. Eso es el detalle anatómico y práctico, porque sí lo vamos a poder diferenciar. Aquí en el septum interventricular, el haz de His se divide en dos ramas, ya sabemos, la rama izquierda y la rama derecha. La rama derecha es la más importante porque esta forma el famoso fascículo arqueado. El corazón late por sí solo, pero el corazón se excita. ¿Alguna vez tu corazón está excitado? Puede ser, ¿no es cierto? ¿Cómo? A ver, cuéntame. Me gusta experimentar, escuchar sus versiones. Ella, ¿te excitado? ¿Cómo no? No, el pianismo acá no. No, que le pregunte a ella, ya, muy bien. Hijita, tú. ¿Tu corazón se ha excitado alguna vez? Ahorita sí. La excitación cardíaca se basa en un aumento de latidos. Cuando aumentan los latidos, van a generar que ahora sí, este aumento o disminución del latido cardíaco, más de 100 o menos de 60, tenga una gobernancia superior que lo regule y que permita hacer que fisiológicamente las funciones se preserven. Este conjunto de fibras que van a excitar o van a deprimir al corazón van a formar el plexo cardíaco. El plexo cardíaco está formado por fibras excitatorias y fibras inhibitorias. Las fibras excitatorias forman la cadena simpática o el sistema nervioso simpático y las inhibitorias forman el sistema nervioso parasimpático. Y a los dos se le llama sistema autónomo. Se llama sistema autónomo porque de manera automática van a regular, en el caso del corazón, la excitabilidad o la inhibición. ¿Quién excita? ¿Quién deprime? Facilito.
¿Qué pasa si se acerca el chico simpático? ¿Qué pasa con tu corazón? Nada. ¿Tienes corazón, hijita? Es una fría, entonces. Una bonita. Cuando se te acerca el chico simpático, ¿qué pasa con tu corazón? ¿Late más rápido o no? Peor, viene el pelucho y te agarra por atrás y te tapa los ojos. Más todavía, el corazón late más rápido, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Taquicardia. Por lo tanto, ¿qué hace el simpático? Degenera taquicardia. En cambio, ahora viene el parasimpático, así como yo, sí, ¿no? Ya su corazón se quiere paralizar, ya lo siento, se quiere morir del susto. Entonces el parasimpático, al contrario, hace el efecto inhibitorio, o sea, una bradicardia. En los efectos tanto simpáticos como parasimpáticos, lo que van a generar en el corazón son regulaciones, nada más. No van a hacer las contracciones, porque ya hemos quedado que las contracciones, ¿quién me los hace? El sistema nodal. Esto, el simpático y el parasimpático solamente van a regular la frecuencia cardíaca, la fuerza de la contracción, la velocidad de la conducción y el tono de las arterias coronarias. Porque cuando una arteria se obstruya, la otra la va a hacer dilatar para conservar la viabilidad del músculo cardíaco y no solamente te quedes en isquemia y no en infarto. Ese conjunto va a formar la cadena simpática y la cadena parasimpática. La cadena simpática en el corazón va a recibir fibras nerviosas de la torácica 1 a la torácica 5. De ahí va a recibir las fibras nerviosas para regular esto. De la T1 a la T5 salen todas las fibras excitatorias. Pero específicamente, toda neurona nace de una, yo le llamo, de una cuevita. Cada cuevita le llamo yo ganglios. Van a nacer de un ganglio de la cadena simpática que está a nivel cervical superior y va a formar el nodo cardíaco superior, va a formar el ganglio cardíaco medio y va a formar el ganglio cardíaco inferior. El ganglio cardíaco superior, llamado también fusiforme o de Hirschfeld, el medio de von Haller y el inferior de Neubauer. Tienen nombres diferentes. Del ganglio cardíaco superior sale el nervio cardíaco superior. Del medio sale el nervio cardíaco medio. Y del inferior sale el nervio cardíaco inferior. Punto final. Las preguntas son así. El nervio cardíaco medio nace del ganglio fusiforme. Yo no te voy a preguntar cardíaco superior, medio, inferior, yo te voy a preguntar los sobrenombres, ¿ya? Entonces te los tienes que aprender. Entonces vienen los nervios cardíacos superior, medio, inferior de sus respectivos ganglios para excitar al corazón. Pero también necesito desexcitar al corazón, multimirlo. Y de ahí sale la cadena parasimpática de los núcleos ambiguo y dorsal del vago, que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Del bulbo raquídeo nace el vago. El vago baja, ya sea vago derecho y vago izquierdo, y va a dar al corazón tres ramitas. El nervio laringio superior, el nervio laringio inferior
y el nervio depresivo de Sion. El nervio depresivo de Sion, o depresor de Sion. Entonces, pero ¿cómo que el nervio laríngeo superior y el inferior va al corazón? ¿Usted no dijo que eso va para mi gargantita, para mi laringe? Sí, solamente que el nervio laríngeo superior va a seguir su trayecto hacia arriba a buscar la laringe, pero la ramita, mira, hasta que sube, va a seguir subiendo, pero le regala una ramita al corazón. ¿Sí? Le regala una ramita al corazón los nervios laríngeos, superior e inferior, que nacen de dónde, ya sabemos, de los vagos, ya sea izquierdo o derecho. Pero del vago derecho, ¿ya? Porque los laríngeos superior e inferior del vago salen del izquierdo. En cambio, del derecho sale el nervio depresor de Sion. Este nervio depresor de Sion va a bajar, ¿sí? Y lo que van a hacer en conjunto, se van a formar y generar un enmarañado de fibras nerviosas que en conjunto van a formar el plexo cardíaco profundo o el plexo cardíaco superficial. El plexo cardíaco profundo y el plexo cardíaco superficial son los plexos que van a unir la cadena simpática y la parasimpática. La más importante es el plexo cardíaco profundo. Escucha, es el principal plexo integrador autonómico. Así te voy a preguntar. ¿Cómo lo traduzco? ¿Cómo ha sido el principal centro de integración autonómica? ¿Quién forma el sistema nervioso autónomo? Simpático y parasimpático. Lo que te estoy dando a entender es que en este plexo es en donde se unen principalmente las fibras del simpático como el parasimpático del vago. El accesorio es el plexo cardíaco superficial. Estos de acá van a dar unas ramitas al ganglio de Grisberg y el ganglio de Grisberg dispara las fibras nerviosas, ya sean en el momento simpático o parasimpático, hacia el plexo subpericárdico para regular la frecuencia del nodo sinoauricular y la frecuencia del nodo auriculoventricular. O sea, para regular el marcapaso primario y el marcapaso secundario. Entonces se resume, el corazón tiene su propio sistema de formación eléctrica, de un impulso eléctrico, que está dado ¿por quién? Por el sistema nodal. Pero tiene un sistema regulatorio, que está dado por el sistema nervioso autónomo, que nace de una cadena simpática, excitatoria o inhibitoria, excitatoria, y una inhibitoria que sale a nivel de los vagos. La cadena simpática, para formar los nervios cardíaco superior, medio e inferior, nacen del ganglio fusiforme, von Haller y Neubauer, respectivamente. Esas ramas van a bajar para integrarse. Ya junté las tres ramas, mira, superior, media e inferior. Van a bajar. Ahora, ¿qué me falta? El lado depresor, ¿verdad? ¿Y de dónde lo voy a bajar el lado depresor? Del nervio vago, que nace ¿en dónde? En el bulbo raquídeo, en dos núcleos, núcleo ambiguo y núcleo dorsal del vago. No te olvides, ese es un detalle, que es una pregunta súper tranca. De aquí nacen el vago izquierdo y derecho, que cuando baja el vago, da ramitas, la laringe superior y la laringe inferior. Esta laringe superior e inferior van a irse a la laringe, pero dan ramitas parasimpáticas. Igual del nervio vago derecho sale el nervio depresor de Sion, que también da sus ramitas, y todas estas ramitas simpáticas y parasimpáticas se juntan para formar el plexo cardíaco profundo y el plexo cardíaco
superficial. ¿Cuál es el principal centro integrador autónomo? ¿El profundo o el superficial? El profundo. Por eso también la otra pregunta es, ¿dónde se localiza el plexo cardíaco profundo? Justo entre la tráquea y los bronquios, en la bifurcación. ¿Sí? Entre tráquea y la bifurcación de los bronquios, ahí vas a encontrar el plexo cardíaco profundo. Este plexo cardíaco profundo con el plexo cardíaco superficial se integra y del ganglio de CRISPR, pregunta del examen, que se localiza debajo del callado de la aorta, lo que va a hacer es emitir las fibras, ya sean, dependiendo, simpáticas o parasimpáticas, según el estado cardíaco, para finalmente regular la frecuencia, la fuerza, la velocidad y el tono coronario a través de sus nodos sinoauricular y auriculoventricular. ¿Me entendieron? Una pregunta también super ya de un nivel super saiyajin es el nervio expresor de Sion. Este nervio de Sion lo que hace es irse a los quimio y varoreceptores que se encuentran localizados en el callado de la aorta. ¿Para qué sirven estos quimioreceptores y estos varoreceptores? Cuando se te baja la presión arterial, ¿ya? Al bajarse, estas necesitan en el callado de la aorta o en la carótida, necesitan tener unos receptores dependientes de presión, por eso se llaman varoreceptores. Cuando ellos detectan que la presión está bajando, en automático le avisan al nervio de Sion, y el nervio de Sion dice, uy, la presión barométrica está bajando, no voy a tener suficiente presión para subir sangre al cerebro, va a entrar en isquemia, y pueden quedar así. Entonces, ¿qué hace el nervio de Sion? Dice, no pueden quedar así, por supuesto es muy grave. Entonces dice, vamos a elevar la frecuencia cardíaca y le pasa el estímulo a la cadena simpática para aumentar la presión cardíaca, para aumentar la fuerza cardíaca y para aumentar entonces la presión arterial. Para eso sirve este sistema complejo. ¿Sí? Entonces, cuando uno de estas fibras falla, la frecuencia ya no es rítmica, sino arrítmica. Que eso, cuando colocamos unos electrodos, que son unos chumboncitos, en ciertos puntos torácicos, estos van a poder medir los impulsos eléctricos de los nodos sinusales o auriculoventriculares y estos van a hacer un trazado en un papel milimétrico, los cuales van a poder determinar si el sistema nodal está funcionando de manera adecuada. Si funciona de manera adecuada, te va a salir ritmo cardíaco normal o sinusal. ¿Por qué se llama ritmo sinusal? Porque viene dado por el nodo sinusal. Y eso es lo que queremos, que lo gobierne el nodo sinusal. Pero puede producirse extrasístoles cardíacos. ¿Qué es una extrasístole? Justamente cuando se produce la sístole, ¡pah!, sale un ruido, una ritmicidad anómala, una punteada, pero que no queda así, se ve en el electrocardiograma nada más. Entonces el paciente, el cardiólogo, lo tiene que examinar y determinar si esta extrasístole se queda como una sístole más extra y no se genera ningún tratamiento. Pero cuando por ejemplo, las de His, derecha e izquierda, que sirve para contraer los ventrículos al mismo tiempo, porque nunca un ventrículo primero se contrae izquierdo o derecho, no, se contraen al mismo tiempo. Cuando una de las ramas
no funciona bien o se retrasa, un ventrículo se contrae antes que otro. Y a eso, ¿cómo se llama? Fibrilación ventricular. A la misma vez existe la fibrilación auricular, cuando las dos aurículas no se contraen al mismo tiempo. ¿Cuál de las dos es más peligrosa? La fibrilación ventricular, porque puede generar muerte súbita. También hay taquicardias paroxísticas que suelen pasar con ustedes la próxima semana, el día jueves, van a venir todos temblorosos, doctor, me sale el corazón, acá, doctor, no funciona el vago, no funciona el vago, y entonces vamos a tener que pedirle apoyo a tus cadenas simpáticas de un intestino. Pero algunos no van a terminar y terminan por fibrilaciones ventriculares, no es simple. Entonces, como te mencionaba, los principales son el nodo sinusal y el nodo ventricular, el cual el nodo sinusal impregna frecuencias cardíacas de 60-80 hasta ser el nodo ventricular de 40-60, y se descubrió que las DGIS también logra producir latidos cardíacos, pero mira, de 20 a 40, ¿sí? Muy bajitos. Lo normal es mínimo hasta 60. Por eso que cuando, ya te dije, ¿cuántos infartos puede resistir cualquiera de nosotros? 3. Porque si se infarta el primero, te queda el aurículo ventricular. Si se infarta el aurículo ventricular, te queda las DGIS. Pero el DGIS es insuficiente. ¿Por qué? Porque va a generar latidos muy bajitos. Entonces se tiene que colocar un reemplazo, que son los marcapasos artificiales. A la misma vez, tienes que saber diferenciar un dolor precordial. ¿Qué es un dolor precordial? Es un dolor que se inicia en la región torácica anterior, hacia el lado parasternal izquierdo, que se caracteriza por un dolor tipo opresivo. El paciente mismo siente y te lo dice, doctor, siento que me aprietan el pecho. Y lo característico, una sensación de muerte inminente. El paciente te lo expresa, doctor, y no avisa y te cae. Es porque en ese momento se acaba de infartar una área del corazón. Pero no te vaya a pasar lo que le ha sucedido a una colega que conozco, porque casos así hay un montón. Cuando hay un dolor precordial, el dolor empieza, como te decía, en el lado parasternal izquierdo, pero tiene una característica especial. Se irradia hacia el brazo izquierdo o hacia el cuello y la mandíbula. Si el dolor empieza en la zona precordial y te dice se va al brazo derecho, le metes un par de cachetadones y le dices tranquilízate porque eso no es un infarto. Totalmente descartado y con seguridad que no es un infarto cardíaco. Porque, ahora sí, viene la parte del rigor anatómico. Nosotros tenemos el plexo cardíaco que acabamos de estudiar. Este plexo cardíaco va a generar a través de sus fibras que hemos estudiado, que iniciaban a nivel de T1 hasta T5, pero en este caso cogen fibras nerviosas de la T1 a T4, que van a brindar una información de lo que está pasando en las vísceras torácicas. O sea, qué está pasando en el corazón o qué está pasando en los pulmones o en el mediastino. Estas fibras de T1 a T4 ya sabemos que van a formar parte de la cadena simpática, ¿verdad? Es más, la cadena simpática en sí está de T1 a T5, pero la vía dolorosa se transmite por la T1 a T4 solamente. A la misma vez, esta vía dolorosa de T1 a T4 sube a través de las fibras postganglionales y hacen una pequeña unión a nivel del nervio intercostal primero
y el segundo nervio intercostal. Este puente que van a hacer hace que el nervio intercostal que se encarga de dar o de referir dolor en sus respectivos espacios intercostales, esto de unas ramitas que se conectan con las ramas dolorosas de la cadena de la zona del cuello, mandíbula y brazo izquierdo. Es por eso que este nervio, primer y segundo intercostal, que hacen una unión con el llamado nervio intercostobraquial, por eso de brazo, llamado también nervio del Hill, hace que el dolor se refiere y se confunda hacia el brazo izquierdo. Entonces, esta conexión que tiene la cadena simpática, que ya sabemos que lo regula el corazón, hace que se sienta el dolor inicial en el espacio intercostal donde se encuentra el corazón, pero tiene puentes o nexos con el primer y el segundo nervio intercostal, que a la misma vez está conectado con el nervio intercostobraquial, o llamado también de Hill, que hace que esta inervación pueda sentirse a nivel de la cara interna del brazo. A eso se llama dolor referido en un infarto cardíaco. Entonces, es debido a este nervio intercostobraquial por el cual el dolor se irradia al brazo izquierdo y no al brazo derecho, porque la unión se da en el lado izquierdo y no en el lado derecho. ¿Estamos bien? Entonces, ya sabes que si el paciente viene con dolor, inicia en el precordio y se va al brazo derecho, eso ten por seguridad que no es un infarto. ¿Ya? En cambio, si te dice que es en el brazo izquierdo, necesito que se le enfría. Ay, sí, ahí toque nomás, tómale un electrocardiograma que escapa. Porque también un dolor precordial se presenta en los reflujos gastroesofágicos. Los reflujos gastroesofágicos se producen cuando comemos mucho de repente en la noche, comen mucho, y por lo tanto el ácido gástrico se regresa hacia el esófago, lo quema, y eso produce el dolor característico en la zona precordial. Pero la diferencia es de que eso no se irradia, ¿sí? La otra característica, o bueno, que confunde con las características de un infarto cardíaco, son dolores en el precordio, porque de repente el pacientito los días anteriores cargó mal, o levantó mal, o muy saco, o de repente la noche anterior era una mamá que cargó toda la noche al bebito, o de repente se metió en la cuna ahí para que no se despierte el bebito, y hizo que se contracturaran los músculos intercostales. Al contracturarse estos músculos intercostales anteriores, que se insertan en las costillas, inflaman a las costillas y a sus cartílagos y generan el mismo dolor cardíaco. ¿Cómo tú lo vas a diferenciar? Vas a coger, vas a palpar los espacios intercostales, no los espacios, sino las uniones costoesternales, y cuando palpes, ojo, cuando tú vas a examinar a un paciente, nunca se examina con un dedo, porque un dedo duele. Tienes que examinar con mínimo 2, y lo ideal y correcto es con 3. Entonces, está el paciente en decúbito y empiezas a palpar. Palpas los bordes paraesternal izquierdo, ¿sí? Y cuando lo palpas y el paciente, le duele, listo, eso es contractura, porque el corazón no duele. Para que duela,
no debería haber parrillas cortales. Lo que estás tocando, lo que estás generando dolor es muscular y cartilaginoso. Entonces, también, sabes entonces que si un paciente te refiere otra vez dolor cardíaco en la zona precordial y tú lo palpas y le duele, descartado totalmente. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo se tu mamá? O seguimos.